Ya estamos en contacto con César Fuentes, él es astrónomo de la Universidad de Chile e investigador de CATA. ¿Cómo has estado, César? Muchas gracias por la conexión. Muy bien, un gusto. Un gusto también, César. Entremos en materia. En términos generales, ¿qué generan, valga la redundancia, los eclipses sobre las nubes? Es una pregunta compleja de responder. Lo primero que hacen los eclipses es bajar localmente, al menos los eclipses en que baja esta iluminación solar en una zona más o menos acotada. Y rápido. Es bajar la temperatura hasta 3, exactamente, muy rápido baja la temperatura unos 3 grados Celsius. Y esta, luego de que pasa el eclipse, vuelve a su temperatura pre-eclipse de manera bastante gradual. Este efecto tiene consecuencias sobre principalmente las nubes y el viento. Esto hace que la masa de aire se mueva de las zonas de mayor presión a menor presión. Esta baja temperatura hace que se produzca un movimiento de este aire y puede cambiar la dirección, etcétera. Este efecto sobre las nubes es un poquito más complejo, podría tender a formar más nubes al intentar condensarse más las moléculas de agua en el aire, pero también puede tener un efecto negativo en el sentido de la formación y poder destruir algunas de estas nubes, incluso bajo iluminaciones menos o baja la iluminación, incluso no en un eclipse total, sino que en un eclipse parcial, por ejemplo. Ah, incluso en un eclipse parcial. Mira, ese es un dato interesante. Así es. Y esto, si bien ocurre, ¿no es cierto?, tarde, mal y nunca, unas 3 veces al año, en algún lugar del mundo ocurren estos eclipses solares, puede tener efectos sobre ideas novedosas que ahora están recién siendo posibles gracias a la técnica, tratar de hacer algo de geoingeniería, que sería tratar de modificar el clima o ayudar al enfriamiento global, dado que estamos en medio de un calentamiento global, en que haya ideas como, por ejemplo, producir eclipses artificiales. Y este tipo de efectos puede saber cuál es la consecuencia, nos puede ayudar a entender si es que estamos ayudando o contribuyendo al calentamiento global con algunas de estas ideas que pueden, en principio, en el papel ser buena idea, pero falta investigar para saber exactamente cuáles son todas las consecuencias de estas acciones que uno realiza. Claro, es que suena llamativo lo que tú planteabas recién, crear eclipses artificiales para contribuir a enfriar el planeta, pero me imagino que eso conlleva riesgos, ¿no? Principalmente porque, como cualquier meteorólogo puede explicar de mejor manera, es un sistema bien complejo, Exacto. bastante caótico, mucho más caótico de, no sé, el sistema más simple en sistemas solares, por ejemplo. Nuestro sistema solar es caótico, pero es caótico en ciertos aspectos. El clima es muchísimo más caótico y eso significa que hay efectos que son desconocidos, feedbacks que pueden, efectos de corto plazo, por ejemplo, que pueden ayudar a, no sé, enfriar, que a lo largo pueden ser contraproducentes, ayudar a Exacto. calentar. Estamos aprendiendo de algunos de estos efectos. Hay efectos de largo plazo. La Tierra se calienta un poquito, claro, hay más evaporación, uno podría decir, con ello. Debieran haber más nubes, con lo cual se refleja más la luz solar, entonces el calentamiento podría tener este feedback negativo y controlar la temperatura. Pero si uno empieza a sobrepasar ciertos límites, hay efectos de segundo, tercer orden que pueden ser feedback positivos, que a medida que uno aumenta la temperatura, uno produce efectos que ayudan a calentar más la Tierra. Y es en ese balance entre efectos de feedback positivo y negativo en el cual hubo algún debate sobre si el efecto sobre el calentamiento global que tenía incluso la actividad humana, que ahora ya, gracias a investigaciones de los últimos 20 años, no hay duda de que es un efecto de la acción del hombre. Claro, pero conectando todo lo que hemos conversado hasta ahora, pongámonos en el caso, César, que se creara un eclipse de manera artificial. Si lo conecto con lo que tú señalabas al comienzo, esto podría terminar afectando, por ejemplo, la formación de nubes. Por lo tanto, habría un impacto derecho a la meteorología, como lo hemos escrito en el reproductor de caracteres. Sí, así es.
A ver, de partida, algunas de estas ideas son precisamente para modificar el clima en algún nivel, en alguna parte bastante localizada en todo caso. Esto de los eclipses, eh, hay que tener mucha suerte, como la tuvimos hace unos 4 años acá en Chile, para Sí. tener un par de eclipses y poder apreciar esa belleza natural. Si uno quisiera generar estos eclipses de manera, ¿no es cierto?, hecha por el hombre, Artificial, claro. uno quisiera hacerlo de manera artificial, gracias, uno quisiera hacerlo para cambiar un poco la temperatura, producir algún efecto que a la larga, no sé, disminuya la temperatura en algún lugar y quizás en el globo entero. Hay todo un debate, hay conversación, por ejemplo, pensando en el impacto que tendría en la meteorología. Y quiero poner también otro tema sobre la mesa para que lo vayamos conversando, César, considerando, por ejemplo, cómo podría afectar la formación de nubes a raíz de lo que hablábamos al principio. Y sabemos la importancia que tienen las nubes, por ejemplo, para el tema de las precipitaciones en todo el territorio. Este es un súper buen ejemplo de este tipo de acciones que uno pueda tomar en pos de un resultado esperado. Entonces tenemos estos eclipses que localmente bajan la temperatura, hemos medido que lo hacen consistentemente alrededor de 2 o 3 grados Celsius en un momento, de una forma bastante rápida. Entonces aparece como una muy buena idea para disminuir el calentamiento global, por ejemplo. Si pudiéramos parar el sol, bueno, esto tendría efectos de enfriarlo de manera bien abrupta. Sin embargo, pueden haber otros efectos que sean ¿no es cierto?, de segundo orden, que puedan ir en contra del objetivo inicial. Entonces, esto llevaría a un efecto de segundo orden en el cual uno puede bajar la temperatura localmente de manera abrupta, pero esto puede también contribuir a destruir nubes que sean locales, lo cual va a llegar a un efecto que puede ser aún de mayor plazo, que dure más tiempo, en el cual al destruir estas nubes se disminuye la cantidad de luz que es reflejada al espacio. Las nubes, hay que recordar, cualquier imagen que uno toma de la Tierra, es difícil sacarle la foto que uno ve en el Google Maps, uno lo ve cubierto en nubes. Parte importante de la radiación solar es reflejada de vuelta al espacio gracias a la existencia de estas nubes. Y es uno Mm, de los aspectos más importantes en cómo se controla la temperatura en el planeta. Entonces, claro. no por tener un efecto local ¿no es cierto?, que va en la dirección correcta, vayamos a generar un efecto de mayor plazo Exacto. que a la larga el efecto de nuestra acción nos lleva a aumentar la temperatura. Entonces, un muy buen ejemplo de cómo es muy importante entender los efectos a largo plazo de las acciones que tomamos y Mm. llevar eso a todos aspectos de nuestra vida, cosas que parecen que son muy buenas ideas en el corto plazo, pero que a la larga nos juegan en contra. Ahora bien, César, y para entenderlo, ¿cómo se podría llegar a crear un eclipse artificial? El eclipse, ya sea natural o artificial, corresponde a bloquear mecánicamente la luz del sol. Esto, en el caso natural, se ocurre cuando uno pone Claro, a un objeto como la sí. luna en el paso de la luz Ujú. solar. En el caso de uno artificial sería poner algún tipo de objeto bloqueando la luz del sol. Hay bastantes ideas desde ir con no sé cómo describirlo, una manta en órbita en la cual uno pudiera desplegar como un origami un área bien grande en el cual uno pudiera, en algún lugar al cual queremos generar el eclipse, Ujú. bloquear parte de la luz del sol. Hay otras ideas que pueden ser más, bloquear menos cantidad del sol, porque en el caso mecánico, claro, uno podría bloquear incluso toda la luz del sol en alguna zona pequeña. Hay otras que pueden tener mejor efecto, que sería tirar aerosoles, que son Claro, eso moléculas yo había que leído por aerosol. absorben. Sí. Exacto, moléculas que absorben la luz del sol, las moléculas estas de efecto invernadero como el CO2 Ujú. o el metano, tienen gracias a que la molécula tiene formas medias raras, entonces cuando giran, cuando les llega un fotón pueden empezar a girar o como vibrar, y esos modos de oscilación, vibración, etcétera, ayudan a que absorban una gran
variedad de luz, y eso permite que funcionen efectivamente como una capa y que bloqueen o reflejen, Ok. manden en cualquier dirección la luz del sol. Y eso sí actúa sobre un área bastante más amplia y hay bastantes ideas de... en el pasado, por ejemplo, hemos tenido casos de erupciones volcánicas en la cual no solamente granitos de polvo o roca han quedado en órbita, con lo cual es alguna idea media mecánica. También hay sulfuros que quedan en órbita y han reflejado la luz del sol. Uno podría pensar en hacer algo parecido, lo cual podría tener un efecto más efectivo, de mayor largo plazo, pero de nuevo uno quisiera Entiendo, tener toda la información sobre la mesa por antes de supuesto. tomar una decisión tan drástica que pudiera tener efectos a mayor plazo y quizás catastrófico, que vaya en la dirección Sí, claro. opuesta al cual se busca. Claro, y conversábamos anteriormente de lo peligroso que pudiese llegar a ser también. Lo último, César, porque estamos en el tiempo, cortito y a modo de conclusión. ¿Qué tanto influyen los eclipses? Dejemos de lado los eclipses artificiales que Ujú. conversábamos recién, los eclipses naturales. ¿Qué tanto influyen en la meteorología? Para que lo podamos aterrizar en una conclusión final. Eh, en la meteorología eh, influyen poco en general, en el clima, en el tiempo. Para todos los efectos no influyen casi nada, excepto de manera muy local. Efectivamente, cuando uno está en el medio de un eclipse total, cambia el tiempo que uno tiene, cambia la temperatura, uno ve esos efectos de manera bien violenta. Pero para la meteorología, al menos lo natural, tiene un efecto totalmente despreciable. Ya, ok. Entonces, este tipo de efectos son interesantes para analizar este tipo de acciones que uno pudiera tomar de manera local, y si es a gran escala, esperablemente poder hacer cambios globales, Claro. tratando de terraformar la misma Tierra. Claro, no es que sea un efecto duradero más de lo que sucede en el momento del eclipse, pero el tema de las nubes es interesante y lo que relata este estudio, cómo impacta la formación de nubes. Y vamos a dejar un titular para una próxima entrevista. El impacto de un eclipse no es igual en el mar que en el resto de los territorios. Así es que también es un punto interesante que podemos conversar en otra oportunidad. César Fuentes, muchas gracias por la comunicación. Un gusto, que esté muy bien. Tú también, gracias.